¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Bendecido domingo para todos ustedes. Mi nombre es Aarón Ruiz y estamos transmitiendo para la región Izcalli. Gracias, Roselín, Claudia. Reciban un gran abrazo, hermanos queridos, desde acá, desde la parte sur de la Ciudad de México. Estamos aquí para hablar de la palabra de Dios y hoy estamos muy contentos de poderles transmitir un mensaje que tiene como propósito traer esperanza bíblica a nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe y comenzamos con el tema de este día. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que todo lo que hablemos hoy, Señor, sea guiado por tu palabra y que Dios, cada palabra pronunciada de tu Escritura quede impregnada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Señor, yo solo soy tu siervo, utilízame y Padre, que todo para las personas que hoy escuchan sea de edificación para su propia fe. En el nombre de Jesús. Amén. Se llama la clase de esta mañana El poder de la esperanza y vamos a leer Romanos 15:13 para poder poner la expectativa de lo que Dios quiere decirnos. Hay dos tipos de esperanza, tal vez que he llegado a comprender a través del tiempo. Una esperanza que se basa más en el entusiasmo, en el buen deseo de cualquier persona de que las cosas cambien de manera pronta, de manera expedita, pero también existe la esperanza que nos lleva a la paciencia, la esperanza bíblica. Y eso es lo que yo quiero que podamos conversar. Les queremos compartir la palabra de Dios. Gracias una vez más por estar aquí. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, versículo 13, que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué especial lo que nos dice Pablo, el apóstol, acerca de la esperanza! La esperanza tiene un autor. Ese autor es Dios, el creador de todo lo que somos, de nuestra existencia. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el principio y el fin de todas las cosas. Él es nuestro Dios. Y dice Pablo que el Dios de esperanza lo llene de toda alegría. Esa esperanza provoca a quien decide creer en Él alegría y paz, pero una alegría y paz que es sostenible, que es en todo momento. No es ocasional, no es de vez en cuando, no es cuando te nace. Dios la provoca por el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira si no es importante entonces entender que el poder de la esperanza bíblica genera en nosotros estabilidad emocional, estabilidad espiritual y sobre todo certeza de que está Dios a cargo de nuestras vidas, de nuestros días y de nuestras circunstancias de vida. Sin más, vamos a ver adelante lo que tratamos de decir con este tema. Primero que nada vamos a definir la palabra esperanza y la palabra esperanza dice lo siguiente: esperanza en el griego se pronuncia elphis, significa esperar cosas buenas aún en medio de circunstancias malas. Eso es el significado de la palabra esperanza. Pero también está la palabra desesperanza. Eso significa estar sin salida, perdido y sin recursos. De tal manera que la esperanza bíblica elphis tiene que ver con esperar resultados favorables aunque todo parezca estar en nuestra contra. Yo creo que todos aquí podemos imaginarnos estar pasando, y tal vez lo estés pasando en tu presente, un momento desafiante y de circunstancias negativas. Sin más, ya estamos cumpliendo y hemos pasado ya el primer año de pandemia y no sé si te ha pasado como a mí, yo ya estoy cumpliendo el segundo año de cumpleaños en pandemia. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a continuar en esta dinámica? Sabemos que hay mucha desesperanza en el ambiente porque hay gente que está viviendo con mucho dolor, desesperados por no encontrar una respuesta rápida a sus problemas de salud, emocionales, laborales, familiares. En realidad, esto es algo que viene a marcar un parteaguas en nuestras vidas. Yo no me puedo imaginar la vida en este momento y en esas circunstancias sin tener la esperanza bíblica. Es de la que te queremos compartir.
esperar las cosas buenas aún en medio de las circunstancias negativas. Porque déjame explicarte que hay esperanza bíblica, pero también, como te decía al inicio, pues hay una esperanza que se puede traducir en una canción, que le puedes poner un color, pero esa esperanza tal vez es una esperanza simplemente de motivación, que no dura, que simplemente esperas o te puedes desesperar y terminar perdiéndola de inmediato. Entonces, esto es el significado de la palabra esperanza. Saber esperar cosas buenas aún en medio de las peores circunstancias de vida. ¿Cómo ha estado tu esperanza en este último tiempo? ¿Estás esperando lo mejor de las cosas, aún a pesar de los problemas? ¿Estás esperando que cambien las situaciones? ¿O simplemente has perdido esperanza porque ya no sabes qué va a pasar hoy, qué va a acontecer mañana? Si hoy mismo estás en medio de una rutina difícil, como si fuera ese callejón sin salida o un laberinto donde no encuentras la salida a tus necesidades. Dios quiere darte esperanza en esta mañana, pero la esperanza que viene de Él, Él que es el autor. La palabra de Dios en Job 8, versículo 13, vamos a ver qué nos quiere decir Job hablando de esperanza. Y aquí es donde les quiero especificar. Dice, es igual con la vida de aquellos que se olvidan de Dios. La esperanza del que no confía en Dios será destruida. Mira, aquí la escritura nos especifica que es igual con la vida de aquellos que se olvidan de Dios. Hay un símil, hay un paralelo aquí. Cuando tú te olvidas de Dios, estás destinado a perder la poca esperanza, aunque sea la esperanza no bíblica, el sentimiento de querer que realmente algo cambie. Aún eso, cuando te olvidas de Dios, lo estás destinado a perder. Porque dice, la esperanza del que confía en Dios será destruida. Son pocas las fuerzas que quedan para alguien que se ha olvidado de Dios. Es más, en nuestras propias vidas hemos tenido lapsos donde nos hemos olvidado de Dios. Yo recuerdo cuando antes de conocer la palabra de Dios, yo me olvidaba de Dios fácilmente. Seguramente te ha pasado a ti. Cuando nos olvidamos de Dios, no tenemos fe en nada, en nadie. No tenemos confianza. Estamos viviendo una vida de desesperación. No entendemos el lenguaje bíblico y no podemos tener una fe bíblica. Entonces solamente caminamos por emociones y sensaciones. Yo no sabía, pero esta escritura me hace pensar claramente en lo que yo fui antes. Olvidarme de Dios hizo que la poca esperanza que tenía terminara destruida. Por eso andamos divagando, pensando de Dios lo que no es correcto. Pero sinceramente, la palabra de Dios siempre trae oportuna sabiduría a nuestras vidas y hoy queremos compartírtela. Por consecuencia, los que se olvidan de Dios pierden toda esperanza. Preguntarte a ti, ¿cómo te has sentido últimamente en tu fe, en la fe que dices tener acerca de Dios? ¿Tú has sentido, en verdad, que has perdido esperanza? Aunque no tuvieses el significado bíblico de esperanza, todos sí o no esperamos algo mejor todos los días. A veces la perdemos y nos ponemos muy sensibles o estamos en la vida cabizbajos, con la frente en el suelo, deprimidos y simplemente no estamos viviendo una vida plena, una vida llena de gozo, como decía Romanos en el inicio, a través de Pablo, el autor de la esperanza bíblica que es Dios, quiere darnos la paz, quiere darnos la alegría, quiere darnos sensaciones y razones de por qué necesitamos confiar y entregar nuestra fe a Él. Entonces, el problema del mundo, el mundo está enfrentando diferentes circunstancias difíciles y adversas. Porque una simple razón, ha perdido su confianza en Dios. Cuando te olvidas de Él, solamente vas en camino de destrucción. ¿Esto es real? Yo creo que sí es real, lo podemos ver todos los días. ¿Cuántas personas que tú conoces, si no eres tú mismo,
Han perdido esa confianza, han perdido esa esperanza. Pero ¿de dónde viene? Viene de no confiar, de no creer en Dios. La Biblia dice esto. Y si la Biblia lo dice, ¿no crees que es oportuno creerlo? Hemos como sociedad perdido la capacidad de saber esperar. Cuando algo nos desespera en demasía, algo malo va a pasar. Porque de la impaciencia se provocan los errores, vienen las guerras, vienen las crisis. Vivimos en contienda familiar, interna, en todos lados donde vamos, en el trabajo. Y simplemente estamos destinados al fracaso. Hablo específicamente en las cuestiones de fe. Se dice que la esperanza es lo que se pierde al último. Pero hoy en día, la esperanza es lo primero que se pierde. Y necesitamos recuperarla. Tiempos de desesperanza nos aquejan todos los días. Cierto o no, hay dolor, sufrimiento a tu alrededor. Y se están multiplicando tan rápidamente como se multiplica la desconfianza y la inseguridad. Hoy es oportuno entonces recordar lo siguiente. ¿Dónde estás poniendo tú la esperanza, ya sea mucha o poca que tienes? ¿Dónde la pones? ¿En quién la pones? ¿Vale la pena ponerla en algunas cosas que estamos viendo hoy en día? Déjame te explico lo siguiente. A veces nuestra esperanza está puesta en la ciencia médica, en las riquezas, en la educación o en un gobierno. Pero la realidad de las cosas es de que la ciencia médica, a pesar de sus avances, no puede sanar a las personas. Internamente hay quienes están esperando ya ser vacunados. ¿Qué tal a ti te ha ido? Tal vez ya te vacunaron. Pero he visto así como con la expectativa de ver cuando alguien se vacuna, cuánto alivio siente en su corazón. Pero sabes que la vacuna solo va a ser como una especie de protección para tu vida. Lo que realmente está pasando en tu vida interna, moral, espiritual, emocional, no es algo que resuelve una vacuna, es algo que tú tienes que resolver con Dios y que no depende de nadie más que de ti mismo. Pero la ciencia médica hace sus esfuerzos, sin embargo, no son la solución. Las riquezas, hay quienes dicen, yo pongo mi esperanza en cuánto voy a ganar mañana, y nadie encuentra felicidad ni paz en ellas, como tampoco en la educación. Por más títulos y reconocimientos que tengas colgados en la pared de tu casa, de ahí no viene la verdadera esperanza. En un gobierno, las personas no mejoran en su nivel de vida. Quieren mejorar, pero no es la respuesta ni de cerca. Nosotros hoy tenemos que pensar, ¿dónde ponemos nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza está puesta en estas cosas? No son la respuesta, por más que nosotros queramos creer que sí. Entonces, ¿cómo se obtiene la esperanza según la palabra de Dios? Deducimos lo siguiente. En primera carta a los Corintios 13, versículo 13, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos dice que hay tres virtudes de la fe. Es la fe, la esperanza y el amor. Esas son cualidades de un verdadero cristiano para su buena relación con Dios. Esas tres cosas, fe, esperanza y amor, van entrelazadas, van unidas entre sí. Y los cristianos, los que somos seguidores de Cristo, los que ya estamos viviendo la vida en Cristo, caminamos con la expectativa de que Dios nos ha dado a través de estas virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Estar viviendo en esta armonía es estar bien con Dios, con nosotros mismos para siempre. Pero sobre todo, impacta también hacia los demás. Los discípulos necesitamos modelar fe. Significa estar convencidos de recibir lo que esperamos a largo plazo. Pero también necesitamos modelar esperanza bíblica. La esperanza que el mundo ha perdido en momentos y que nosotros en algún momento también. Pero la esperanza que viene de Dios es saber esperar las cosas buenas aún a pesar de las dificultades. Tener esperanza bíblica es tener confianza de que algo bueno va a pasar al corto plazo. Y también los discípulos necesitamos recordarnos que el amor debe ser parte de nuestros días. Es el amor de Dios que es incondicional, el que debe llenarnos de fe, de esperanza, de confianza, pero es el mismo también que necesitamos dar a las demás personas. Ese mismo amor es el que nos acompaña
todos los días. Cada día que estamos siendo probados, debemos recordar esas tres virtudes: fe, esperanza y el amor. Y este día estamos hablando de la esperanza como una parte importante y fundamental del ser humano. Pero no la esperanza espontánea, sino bíblica, lo que Dios quiere que tú tengas y creas. Vamos a verlo específicamente de la siguiente manera. Recordemos de nuevo nuestro texto, Romanos 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo veo aquí entonces que lo que el autor, que es Pablo, nos está diciendo es: necesitamos creer que podemos rebosar en esperanza gracias al poder del Espíritu Santo. Pero ¿a quién se refiere que Pablo? El Dios de la esperanza los llene de toda sabiduría y paz a ustedes que creen en Él. Solamente creyendo en Dios podemos alcanzar la expectativa de tener esperanza bíblica. Esa creencia no es intelectual, no solamente es emocional, sino realmente es una esperanza que nace del conocimiento. De que tú puedas aprender de Él todos los días, a relacionarte, a saber por qué debes de orar, por qué leer su palabra y conocer cómo piensa, cómo siente y qué Él quiere, qué plan tiene para tu vida. Nosotros cobramos confianza en las promesas de Dios, en su palabra, porque sus promesas y su palabra son seguras. Es como esa ancla que habla Hebreos 6:18. El ancla es un símbolo de estabilidad. Así debe ser nuestra esperanza. Imagínate que el ancla de un buque, un barco enorme, el tamaño de esa ancla debe ser proporcional al tamaño del navío. Si es muy grande, tiene que ser un ancla grande. Y eso simboliza la vida de cada persona. El buque es como nuestra vida de problemas. Cuando nuestros problemas son muy grandes, nuestra ancla debe ser igualmente de grande y el ancla está destinada a fijar ese navío, a que no se mueva. Es decir, el ancla nos da la firmeza para no ir de un lado a otro, sino que encontremos respuestas y soluciones en Dios. Del tamaño de tus problemas debe ser el tamaño de tu ancla, es decir, el tamaño de tu esperanza. Si tú no tienes una esperanza firme, si tu esperanza no es grande en Dios, vendrá la desesperanza a tocar tu vida y de pronto la vas a perder. ¿En quién tú pones tu esperanza? Debemos recordar entonces lo siguiente: el poder de la esperanza está en Dios. Recuérdalo. ¿En quién? En Dios. Número uno, porque para el que cree en Él, todo es posible. En Marcos 9:23, porque para el que cree en Él, todo es posible. En Marcos 9:23 nos narra la historia de que estaba ahí un episodio en la vida de Jesús y había un chico que estaba teniendo convulsiones debido a un espíritu maligno, y lo que está sucediendo es de que hay mucha algarabía, la gente se da cuenta que viene Jesús, este hombre que tiene a su hijo le sale al encuentro y entonces hay una plática entre ellos y este hombre había llevado al hijo a los discípulos de Jesús a que le sacaran ese endemoniado y simplemente no lo habían logrado. De tal manera entonces que Jesús habla con el papá de este chico que está pasándola muy mal, a punto de morir, estuvo muchas veces y Jesús hace un milagro. Pero antes de hacer el milagro le dice el hombre a Jesús: ¿tú puedes sanar a mi hijo? Le cuestiona que si lo puede ayudar. Y le dice: ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Y entonces el papá dice: sí creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho: ayúdame mi poca fe. Y de pronto el chico es sanado, es restaurado de su fe, sale ese endemoniado, recupera su vida, recuperan la vida ambos, simplemente porque ese hombre tuvo que tener una fe acompañada de esperanza. Él esperaba lo mejor para su hijo, no después, no a largo plazo. Él sabía que Jesús era la respuesta. Y sí, amigo, Jesús fue la respuesta para este joven. Pero entonces el poder de la esperanza está en Dios,
porque para el que cree en Él todo es posible. ¿Qué necesitaría recuperar? ¿Qué te gustaría recuperar a ti? ¿Qué condiciones, situaciones de vida estás enfrentando que sientes que no pueden regresar a la vida o que están siendo inclusive tormentosas en ti? ¿Algún problema familiar, algún problema con un hijo, algún problema contigo mismo, con tus relaciones de todos los días? Te digo una cosa, Jesús es la respuesta. Y si tú le quieres preguntar a Él si Él puede ayudarte a cambiar, la respuesta va a ser la misma. ¿Cómo que si puedo? Claro que puedo. Para el que cree, todo es posible, pero lo que Jesús quiere es que tú decidas creerle y entonces tú vas a poder ver la obra milagrosa de Jesús en tu vida, que se puede manifestar de diferentes maneras. Este milagro, claro que fue único y excepcional. Tú lo puedes leer, pero también debes recordar que el poder sanador de Jesús sigue operando hoy en día en nuestras vidas. Él recuperó mi vida, como ha recuperado la vida de muchos aquí que te conocen, que te invitaron. Y Él puede restaurarte también. ¿Verdad que es interesante? Yo tengo, en este año estoy cumpliendo 31 años de mi fe. Y he reconocido que yo he necesitado tener esperanza cada vez para poder alimentar esa fe en Cristo. La razón por la que he estado aquí en este tiempo ha sido por la gracia de Dios, por su misericordia, por su poder restaurador en mí, porque muchas veces me he sentido debilitado. También he perdido mi esperanza. En especial hace 1 año y medio que pude ver y pedirle a Dios, que tenía a mis padres en la iglesia, oré por su salud, porque se restauraran, fui, los cuidé como todos mis hermanos, y un día simplemente Dios tomó la decisión de llevarlos con Él. La esperanza a veces se pierde cuando tú estás insistiéndole a Dios que haga un milagro por tus seres queridos, y llega un momento en el que no encuentras la respuesta que has anhelado tener de parte de Dios. Sin embargo, aunque es un paso difícil separarte de tus seres queridos, mi esperanza y mi fe también me dicen que un día los volveré a ver. Porque el que muere en Cristo, con esperanza en Él, un día volverá a ver a sus seres queridos. Nosotros creemos en la eternidad, creemos en la salvación de nuestra alma. Y aunque hoy sufrimos nuestras pérdidas, a este mundo solamente venimos de paso. De tal forma entonces, que piensa en esto, el poder de la esperanza está en Dios porque para el que cree en Él todo es posible. Todo es posible, hermanos, amigos que nos acompañan. También el poder de la esperanza está en Él por esta razón, porque Él sostiene sus palabras y no las cambia. Porque Él sostiene sus palabras y no las cambia. En Isaías 41:10 dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué especial, ¿cierto o no? Pero también dice Malaquías 3 del 6 al 7, yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos a ti? Saben, hoy en día las personas no creen que deben volverse a Dios y están perdiéndose una gran oportunidad de poder caminar a su lado, bendecidos, restaurados. Esta misma promesa que hace aquí Malaquías es para nosotros también. Lo que Él quiere es que nos volvamos a Él, que cambiemos el sentido de nuestra vida y una vez que caminamos con Él podamos percibir lo poderoso que es Él. Así es de que lo que Él quiere es fortalecernos, Él quiere ayudarnos, Él quiere sostenernos, Él quiere que caminemos con Él no angustiados, sino confiados en esa esperanza que tenemos que va a restaurar nuestros días. Entonces, el poder de Dios está en Él porque Él sostiene sus palabras y no las cambia como si cambiamos los hombres, ¿verdad? Y por último, el poder de la esperanza está en Él porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor a todos
nosotros. Es verdad, dice Jesús justamente en Juan 10, versículo 14, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Mira qué importante es entender esto. Hay que buscar a Jesús con fe, confiar en sus palabras. No te dejes desanimar por nada, no te dejes desanimar por nadie. Él es nuestro buen pastor, Él es el camino, la verdad y la vida y solamente por Él se puede llegar al Padre. Entonces el poder de la esperanza está en Él porque estuvo dispuesto a dar su vida por amor a todos nosotros. Ni siquiera Dios escatimó a su propio Hijo, lo entregó por amor a ti, por amor a mí. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Él, lo mismo que le prometió a Jesús, nos lo promete a nosotros. Búscalo con fe y encontrarás la esperanza bíblica de la que hemos estado hablando. Con esto en mente tenemos que deducir lo siguiente. ¿Qué tal si revives tu esperanza y la enfocas en Cristo? ¿Cómo sería tu vida si le permitieras a Dios que intervenga en ella? ¿Cómo sería tu vida si hoy pudieras despertar con una esperanza firme en que Dios inmutable, en que Dios todopoderoso puede obrar maravillas a favor de ti? Pero ¿qué quiere Jesús? Que creas en Él. No es dudar de Él, es estar seguros de que Él hace su voluntad en nuestras vidas cuando nosotros decidimos conocerlo y obedecerlo. Hacemos una conclusión en lo siguiente. El Salmo 39, verso 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Te has dado cuenta que cuando alguien se muestra impaciente, mengua la esperanza? ¿Sabes que la esperanza y la paciencia son inseparables? Mientras más esperanza tengamos en Dios, más paciente podemos llegar a ser. Y entonces sí, podemos experimentar lo que decía 1 Corintios 13:13. La fe, la esperanza y el amor pueden ser parte fundamental de tu fe y que puedes modelar y que puedes transmitir a todas las personas que hoy están buscando recuperar esperanza y no la tienen. Hoy nosotros tenemos el deber cristiano de modelar la verdadera esperanza, la que solamente puede venir de Dios, la que nos llena de alegría, la que nos llena de paz, la que sobreabunda en nosotros. Quiero animarte, hermano, hermana, que pensemos en esto. Y amigo que nos acompañan, nosotros tenemos que pensar que David, cuando escribió este salmo, esta parte del salmo, quiero hacer referencia, David estaba pasando por un momento de crisis significativa. Algunos piensan, algunos estudiosos mencionan acerca de este pasaje que David estaba pasando por una severa enfermedad, otros que estaba pasando por una crisis familiar, emocional muy difícil, ya que su hijo Absalón se había rebelado en contra de él y quería su trono. Entonces, tenemos que pensar que nuestra esperanza bíblica está fundamentada en tres cosas importantes. La fidelidad a Dios y sus preceptos. Su confianza en Dios ha permanecido a pesar de las duras batallas de la vida. También Él cumple lo que promete. No defrauda a nadie que espera y confía en Él. Y por último, en Cristo y su mensaje. Traen luz y esperanza que fortalece al débil, que sana heridas y restaura corazones destrozados. Para nosotros como hijos de Dios, la esperanza bíblica no es un sentimiento ilusorio o un simple pensamiento positivo o una bonita canción que tiene color, sino que es la confianza y la seguridad de que Dios obrará para bien de nuestras vidas basados en su palabra y en sus promesas. Abraham, dice la Escritura en Romanos 4:18, Abraham creyó y tuvo esperanza y así vino a ser padre de muchas naciones conforme a lo que Dios
le había dicho, así será el número de tus descendientes. Cuando no hay esperanza, creer en Dios como Abraham, cree en Dios como Abraham y la tendrás. Cuando no hay esperanza, debemos atrevernos a creer en Dios como lo hizo Abraham y la tendrás. Te invitamos a conocer la Biblia. Conoce ese poder que está esperándote para obrar en ti de manera extraordinaria como lo ha hecho con nosotros. Hoy es el tiempo, no lo dejes para después. Estudia la Biblia y muchas gracias por conectarte. A Dios a la gloria, que Dios les bendiga y hasta muy pronto. Gracias.